El talio es muy liposoluble. Eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso. Y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso, entonces él va y se deposita, se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo. El talio puede tardar hasta 30 días con tratamiento en hacer eso. Cuando se descubrió la toxicidad del talio en el sistema nervioso, salieron del mercado plaguicidas y otros productos a base de talio. Está prohibida su venta y comercialización en el país desde el año 70. En el caso específico de Colombia, existían unos rodenticidas, unos raticidas, a base de una sal de talio, que era el sulfato de talio. Esto ya no está en el mercado, pero tenía incluso unos nombres muy sugestivos, Mata-7, instantáneo, y eran sustancias empleadas para, sobre todo, tentativas de suicidio en adultos, accidentes en niños. También se presentaron intoxicaciones por talio debido a que muchas cremas depiladoras, sobre todo que empleaban las damas, venían a base de talio, porque una característica del talio es que produce una lesión en el folículo piloso, entonces no permite que haya vello. En diciembre del año 2020, el año de la pandemia, los encierros, el aislamiento social, Alicia Graham Sardi, caleña, psicóloga de la Universidad de los Andes, mamá de 3 hijos, esposa de Juan de Bedut, se empezó a sentir muy mal. Ella había tenido cáncer de seno unos años antes y lo había superado, pero el dolor y el miedo volvieron a su vida. Consultó varios especialistas que descartaron el regreso del cáncer, pero no encontraron la razón de los dolores y el malestar hasta que el endocrino Julio Portocarrero dio en el clavo. Cuando ella llegó a mi consultorio, pues ya había pasado por varios médicos y todo, y básicamente tenía, entre otros síntomas, 2 que son críticos cuando están juntos, que era una caída severa del pelo y una neuropatía periférica terriblemente dolorosa. ¿Qué es eso? Una afección de los nervios, de las piernas particularmente, que produce unos dolores violentos en miembros inferiores. Le estaba costando hasta caminar. Podía caminar, pero tenía dificultad. A ella la llevó al consultorio mío el marido, Sí. Juan. Cuando yo la vi, le dije, mire, si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será. El doctor Julio Portocarrero es un prestigioso endocrino e internista que, aunque ya está retirado de la práctica médica, aceptó recordar la historia con Alicia. El examen que le hice fue unas pruebas de sangre y orina de talio y resultó positivo. Se inició el tratamiento rápidamente, no hubo necesidad de hospitalizar. ¿Las personas tenemos, los seres humanos? Sí. ¿Y cuál es la medida? Son niveles muy bajos, son niveles de menos de 2 microgramos. Es decir, el valor normal cuando uno hace exámenes está entre 0, Sí. no detectable, Sí. y 2. Y cuando dice alto era unos niveles de... 80, 90, Ah. niveles claramente, es Brutal. decir, que no No dejaba había ninguna duda. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente son medicamentos que ligan el talio en el organismo y se elimina por la orina. La última examen de talio que yo le hice, que fueron unos 2 o 3, dio 0, no detectable, o sea que estaba ya bien. Sí, dice la familia que Alicia mejoró. Le empezó a salir el pelo otra vez. Estaba más animada y no tenía tanto dolor. Tranquilos por la mejoría y con la apertura del mundo por el fin de la pandemia, decidieron irse de viaje. Tanto que se fueron con su marido para Europa y estuvieron muy bien. Ella continuó con dolores en miembros inferiores, pero mejorando significativamente. Pero en Europa la pesadilla volvió, nuevamente con los mismos malestares de antes y muchos dolores, y se le empezó a caer el pelo de nuevo. Se sentía igual de enferma como cuando estaba intoxicada con el talio. Supe que había tenido una recaída. Yo después hablé con el médico tratante en ese momento, quien me informó que se le había reactivado un tumor que tenía previamente y que había sido la causa de muerte. Alicia murió el 17 de agosto del 2021. Tenía 50 años. La cremaron y sin el cuerpo, hoy es difícil, pero no imposible saber qué fue exactamente lo que le pasó. Por el duelo y la tristeza, esos 2 episodios del talio en su vida quedaron como un mal recuerdo.
Hasta que 4 años después estallaron todas las alarmas cuando murió intoxicada su hija con talio en el dramático episodio de las frambuesas con chocolate. Una coincidencia muy extraña. En abril murieron en Bogotá 2 niñas de 13 años después de comerse unas frambuesas con chocolate impregnadas con talio que llegaron a la casa de la familia de Bedú Graham como un regalo. Otra amiguita quedó gravemente enferma y lucha por recuperarse. El hermano de una de las niñas, un joven que también comió de las mismas frambuesas, estuvo hospitalizado unos meses y hoy está sano y salvo. La Fiscalía desde el primer momento asumió la investigación con toda seriedad. Lo comentamos a nivel de toxicólogos, a nivel mundial, y definitivamente esas concentraciones de talio no las teníamos reportadas. Son niveles supremamente elevados. El doctor Uribe no estuvo al frente del caso, pero como máximo experto en su momento, lo consultaron todas las partes. ¿Cuánto es poco y cuánto es mucho? Mire, se considera por espectrofotometría de masas que es positivo una intoxicación por talio en orina de 24 horas cuando la concentración es mayor de 10 microgramos por decilitro. Se considera intoxicación severa si esa concentración está por encima de 100, 150. Pero en el caso de que me mencionas, había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar. Es decir, estamos hablando de niveles por encima de 3000. Es decir, son concentraciones letales. Él es Fabio Umar, penalista, abogado de Juan de Bedú. Una relación extramatrimonial, lo ha reconocido públicamente. ¿Larga? Entiendo que fue una cosa de unos meses. ¿Y ellos perdieron toda comunicación? Yo desconozco si la relación continuó. Desde luego que lo que me ha contado mi cliente es que la relación fue puntual, fue limitada en el tiempo, la relación se acabó y perdió contacto con esta señora y vienen estos eventos que son muy lamentables. Todo apuntaría a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedú, el esposo de Alicia, el papá de una de las niñas fallecidas con las frambuesas y el dueño de la casa a donde llegó el veneno. Aquí hay una persona que envió un paquete de frambuesas envenenadas a una familia y todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. Y yo la vi tan mal y dije, Juan, venga, llevémosla a urgencias. Juan me dijo, no, ella no quiere ir a eso, nosotros nos devolvemos. Entonces él cogió el carro el domingo y ya, al mes se murió. Para él, como para la fiscalía, 1 más 1 son 2. Lo que uno entiende con la muerte de las niñas es que envenenaron a las niñas y el mismo veneno. Sí, el mismo veneno de Alicia. Alejandro cortó toda relación con su amigo de toda la vida. Está, como todos, a la espera de que se sepa la verdad. La última vez que hablé con él fue en julio y esas niñitas se murieron en abril. Sí. Entonces ahí hubo un par de conversaciones mientras las cosas iban apareciendo y avanzando, pero ya hoy día no pudiera hablar con él. Muchas coincidencias. Parece obvia la relación entre el envenenamiento de Alicia y el caso de las frambuesas en abril. Aunque hay otros sospechosos en la mira, el 25 de octubre el juez 13 de Control de Garantías de Bogotá libró una orden de captura y emitió una circular roja de Interpol para dar con el paradero de la señora Zulma Guzmán Castro, que según la contundencia de las pruebas que habría recuperado la Fiscalía, estaría detrás del envío de las frambuesas envenenadas.